esos premios del premio Nobel y ves el premio que ahora es Princesa de Asturias de España, tú ves personas que van a ese evento porque han logrado algo, ¿no? El príncipe de Asturias al deporte, pues aparece un deportista que seguramente ha ganado algo y ahí aparece, le dan el premio Princesa de Asturias, o a la ciencia, ¿verdad? Algún científico que haya descubierto alguna cosa y se hace toda una ceremonia y yo, por ejemplo, pues no podría ir, ¿verdad? Porque no estoy invitado. Yo no soy un gran científico, no soy un gran deportista, no soy un gran músico, nunca me han premiado por nada, entonces yo no soy digno de ir a ese evento y de ser recibido por la princesa de Asturias, ¿verdad? ¿Qué crees que es la Iglesia? La Iglesia es el lugar de la presencia de Dios. Y ninguno hemos hecho nada para poder estar en este lugar. ¿Alguien ha hecho algún mérito? Cuando se nos predicó el Evangelio todos corrimos en contra, ¿verdad? No, yo de eso no quiero saber nada. Ninguno de nosotros hemos hecho nada para estar en este lugar, ¿verdad? Y cómo me llama la atención cuántos hijos de Dios, bueno, no creo que lo sean, pero bueno, hombres o mujeres rechazan, ¿no? Una y otra vez el poder estar en la casa de Dios, con Dios, con su familia, con su iglesia, con su esposa. Algunos algún día, cuando el Señor venga al arrebatamiento, nos han arrebatado: Señor, ¿por qué no me arrebataste? Porque nunca quisiste tener comunión con mi esposa. Si no quieres tener comunión con mi esposa, no quieres tener comunión conmigo. Yo no me hablo con los que no se hablan con mi mujer. Tú imagínate a alguien que viene: es que tu mujer, es que yo no aguanto estar con tu mujer. Digo, pues conmigo no cuentes, ¿verdad? Esposos, ¿qué dicen ustedes? ¿Ustedes son amigos fraternales de los que no quieren saber nada de su mujer? No, hermanos. Y qué triste es, ¿verdad?, el hecho de que tengamos la libertad que tenemos en este país de poder predicar el Evangelio, de poder estar aquí reunidos y despreciar tanto la Iglesia. El jueves, cuando volví a casa, me mandó un mensaje a mi madre: mira, está hablando ahí sobre la persecución de la Iglesia en 4, el hombrecillo este que hace programas de Iker Jiménez, eso. Y había un hombre que la verdad es que es un ministerio muy importante que lleva desde los años 50, que es Puertas Abiertas, que trata, ¿verdad?, y ayudan, llevan más de 50 años ayudando a misioneros y ministerios en lugares difíciles, les ayudan económicamente, los sacan de todos esos lugares. Y estaba hablando acerca de la persecución de la Iglesia porque la semana pasada, en el domingo de Pentecostés, mientras nosotros estábamos aquí reunidos, allí en Nigeria creo que fue, que mataron no sé si fueron 50 personas o no recuerdo el número. ¿Han visto las imágenes? Sí. Son duras. Los bancos llenos de sangre, las paredes llenas de sangre. No es que eran católicos, no, eran cristianos. Amén. Que se reunían. Si tú eres Dios y sabes quiénes son salvos y quiénes no, pues me alegro por ti. Yo no lo sé. Y hablaba acerca de la persecución de la Iglesia, y este hermano nuestro estaba hablando de cómo ha crecido exponencialmente todos los ataques y todas las persecuciones en los diferentes países del mundo, en la India, en China, en África, aún hasta en Sudamérica, en Canadá.
en Canadá, cómo están cerrando y persiguiendo pastores. Y yo decía, Señor, pues qué hermosa España, amén. Que nadie va a entrar por ahí con una metralleta y nos va a acribillar a tiros. Pero qué desprecio también de tantos que se llaman cristianos y que no pasan los domingos y pasan los días y no vienen a la casa del Señor. Dijo el salmista, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Y el domingo tendría que ser un día de júbilo en tu casa. Hoy vamos a la casa del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y así ha pasado. Hoy a un pastor, Paul Washer, que tiene también un ministerio, él fue misionero en Perú durante más de 20 años, no en el Perú de la ciudad, sino en el Perú de las montañas y de las tribus y todo esto. Él estuvo predicando el Evangelio allí durante 20 años con su esposa, con sus hijos. Y él estuvo en Afganistán, tenía una misión en Afganistán y él hablaba a los pastores en una convención y les decía, yo he tenido que dejar pastores en Afganistán y decirles, bueno, tenemos el medio de sacaros, hemos hablado con las Fuerzas Armadas norteamericanas, podemos sacarlos. Y él dice, no, Dios me llamó a este país, sé que voy a morir en este país, sé que pronto viene a por mí, pero yo voy a estar en este lugar. Y como él decía, como en lágrimas, ¿verdad? Él los despedía y se venía a Estados Unidos. Y él hablaba de ese precio que tantas personas, tantos cristianos, hermanos, misioneros, hermanos nuestros, están pagando por seguir a Cristo. Y nosotros, basta, ¿verdad?, que nos inviten a la comunión de la sobrina, el bautismo del niño del cuñado, el cumpleaños de Carlita, es que cumple 2. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y hermanos, no podemos negociar el tiempo de la iglesia por estar en otras cosas. Amén. Amén. En Juan 15, Jesús habla fuertemente a sus discípulos acerca del odio que el mundo tenía hacia él. ¿Por qué fue crucificado Cristo? ¿Cristo robó en algún momento de su vida? ¿Cristo se acostó con la mujer de algún prójimo? ¿Cristo mató a alguien en los 33 años de su vida? Nada. Cristo no hizo absolutamente nada de lo cual le podían acusar, pero fue crucificado. Todos como cristianos podemos entender, ¿verdad?, el trasfondo espiritual y ceremonial y hablando, ¿verdad?, de la sombra que era el Antiguo Testamento. Podemos entender y podemos decir, bueno, es que Cristo tenía que morir porque tenía que morir por nuestros pecados. Sí, pero ¿cuál fue la razón por la que Cristo murió? ¿Qué fue lo que le llevó a ser crucificado? El odio. El odio. Dice en Juan capítulo 15, y Juan 15, 16, 17, 18, ¿verdad? Son capítulos especiales del libro de Juan. Es las últimas enseñanzas que Jesús está dando a sus discípulos antes de partir hacia la cruz. Y Él les dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y aquí se lo está diciendo a un grupo de apóstoles que todavía no han escuchado los gritos de crucifícale. Los apóstoles no sabían lo que iba a acontecer en las próximas horas. Los apóstoles no sabían los acontecimientos que se iban a suceder rápidamente en los siguientes días, en las siguientes horas, y Jesús les está hablando de que el mundo lo aborrece.
Es un lenguaje nuevo para ellos, es un mensaje nuevo para ellos. Hasta ahora nunca habían escuchado de parte de la boca del Maestro que el mundo al que ellos pertenecían, los judíos a los que ellos pertenecían, odiaban al Mesías. Podían entender que había ciertas personas que no lo habían aceptado. Podían entender que había ciertas personas que no estaban de acuerdo con su mensaje. Podían entender que había, ciertas tiranteces o discusiones teológicas entre el sistema religioso y Jesucristo, pero nunca había entrado en su cabeza la idea de que había sido aborrecido o de que podía ser aborrecido su Maestro. Aborrecer es una palabra que significa, ¿verdad?, desechar de una manera con violencia algo. No me gusta, no lo quiero, lo aborrezco. Y es la primera vez que oyen en el lenguaje de Jesús que todos los que le rodean aborrecen a Jesús. Dice, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, si pertenecieseis a este sistema, si fueseis de ellos, el mundo amaría lo suyo. ¿Qué es lo que ama el mundo? El mundo ama a sus músicos, el mundo ama a sus científicos, el mundo ama a sus deportistas, el mundo ama a sus héroes, el mundo ama a las personas, ¿verdad?, que son influencers. Los ama, los adora, los eleva a los altares, los exalta. No tienen nada que decir, pero basta cualquier de estos famosos que se pueda poner en un lugar, se llenaría inmediatamente esa plaza. Tú, imagínate cualquier famoso, el que te pueda venir a la cabeza en la Plaza de España, allí de Tenerife, a los 10 minutos tú tienes más de 3.000, 4.000 personas rodeando a esa persona. ¡Ay, es Ronaldo! ¡Ay, es Alejandro Sanz! ¡Ay, no sé! Porque el mundo ama lo que le pertenece, el mundo ama lo que es suyo. Pero porque no sois del mundo, fíjate lo que está diciendo Jesús, porque no sois del mundo, antes os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo, hermanos, no ama a la iglesia. El mundo ha tolerado la iglesia. El mundo ha tolerado el mensaje de Jesucristo porque hasta ahora no se ha entrometido en las vidas privadas de las personas. El mundo todavía escucha algo del cristianismo, escucha algo de la iglesia, porque la iglesia no se entromete en su forma de vida. Pero en el mismo momento en el que la iglesia se entrometa en la forma de vida del mundo y comience a denunciar las cosas que hace el mundo, a dónde los va a llevar, el mundo no va a amar la iglesia. Déjame decirte, el mundo no te va a amar. No vas a ser popular. No vas a ser popular ni tan siquiera dentro de tu familia. No vas a ser popular ni aún dentro de aquellos que se llaman cristianos. Porque viene el tiempo, hermanos, en el que el mundo, igual que aborreció a Jesús, está aborreciendo la iglesia. Y cuando Cristo está dando este mensaje a los apóstoles ni se imaginan, ni les entra en la cabeza lo que va a venir años posteriores a este mensaje. Cuando Pedro está escuchando estas palabras, ni se imaginaba que iba a ser crucificado boca abajo como su maestro. Cuando Juan, el discípulo amado, está escuchando estas palabras, ni se imaginaba que sus últimos días iban a ser en una isla desierta, abandonado, con trabajos forzosos, por causa del Evangelio. Pero Jesús les habla y les dice: Iglesia, a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Esa es la causa por la cual yo voy a la cruz.
por el odio del mundo a lo que yo represento, a lo que yo soy, a mis palabras. Y en medio de esa conversación que Cristo tiene con ellos, es donde entra la figura del Espíritu Santo. Ese desconocido para ellos que hasta ahora no habían conocido. Ellos conocían a Jesús y en una ocasión Pedro, creo que fue, alguno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos al Padre. Y Jesús le enseña: Pedro, tanto tiempo llevas conmigo y todavía no lo conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Con lo cual los discípulos conocían al Hijo, conocían al Padre por las palabras de Cristo, pero no conocían al Espíritu Santo. Y cuando Cristo está hablando a su iglesia acerca del Espíritu Santo, no les está hablando: Pedro, tú un día vas a hacer milagros, Pedro, tú un día vas a sanar leprosos, o sea, Pedro, hasta cuando tú vayas caminando, tu sombra va a sanar enfermos. No les habla de eso en cuanto al ministerio del Espíritu Santo. Les habla de un ministerio específico y especial del Espíritu Santo, que significa consolador y abogado. Son dos ministerios del Espíritu Santo. Por un lado, el Espíritu Santo consolará a los que son hijos de Dios. Y por otro lado, el Espíritu Santo será un abogado frente al mundo de aquellos que han conocido a Cristo. Juan capítulo 14 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra es paracletos. Un paracleto era una figura jurídica de un abogado. Una persona que trabajaba a tiempo completo para una familia o para una persona y que era su abogado legítimo delante de cualquier problema que pudiese tener. Pero fíjate lo que dice: Él os dará otro. ¿Sí? Otro. ¿Quién es el anterior consolador? Jesucristo. Jesús estaba con los apóstoles. Él los consolaba, ¿verdad? Él los ministraba, Él oraba por ellos, Él les daba la palabra, Él los tenía con Él, pero sabía que pronto, ¿verdad?, su maestro iba a ser quitado delante de ellos y necesitaban otro paracletos que estuviese con ellos. Dice: para que esté con vosotros para siempre. Gloria a Dios. Sí, es decir, apóstoles, yo me voy, es el momento de yo irme, pero enviaré a otro que estará con vosotros para siempre. Amén. Y ese se llama el Espíritu de verdad. Sí. Fíjate lo que dice: el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir este Espíritu. No pertenece para ellos, no ha sido derramado para ellos. Por eso es imposible que alguien que no ha nacido de nuevo, ha sido bautizado en las aguas, hable en lenguas. Es imposible. Te pongas tú como te pongas, y que te predique quien te predique, es imposible que alguien que no pertenece al cuerpo de Cristo, que no ha nacido de nuevo, es imposible que hable en otras lenguas. Y esto lo digo porque hay personas que puedan estar confundidas pensando que por ahí hay gente que habla en lenguas que son carismáticos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. No hablan en otras lenguas. No es el Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Pues díganlo. Amén. Gloria a Dios. Pues si no, parece que el loco soy yo. No, porque ahora hay una moda, ¿verdad? Una vez alguien me dijo: no, porque tengo una amiga carismática y en la reunión dice que hablan en lenguas. Párate. No.
No podemos adorar a María como virgen y hablar en lenguas. No podemos negar la deidad del Espíritu Santo y hablar en lenguas. No podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza, es un ente, pero no es parte de la persona de Dios y hablar en lenguas. No. Porque el mundo no puede recibir lo que es de Dios. Porque no lo ve, ni lo conoce. Amén, ni lo conoce. Si no han entregado su vida a Cristo, si no han dado su vida al Señor, no pueden recibir el don del Espíritu Santo. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Cristo les está hablando de una figura, de otra persona. Y aquí quiero hacerte un inciso, porque estos versículos muchos lo cogen los musulmanes, porque ahí está, dicen que ahí está hablando de Mohamed. Cuando Jesús dice, os enviaré otro. Dicen, no es que ahí se refieren a Mohamed. No. Ahí se está refiriendo al Espíritu Santo, al Consolador, al Paracletos. La Biblia jamás, nunca ha mencionado ni la figura de Alá, ni la figura de Mohamed. Así que cuando Cristo llama al Espíritu Santo el otro Consolador o el otro Paracletos, no se refiere solamente a alguien que enjuga nuestras lágrimas y que nos da consuelo, sino que se está refiriendo también a que Él nos va a dar paz en medio de la aflicción y que Él ha venido para traernos fuerza en medio de las debilidades. Es la figura de ese abogado familiar, ¿verdad?, que trabaja para esa familia y defiende, ¿verdad?, de los problemas que puedan acontecer. Nosotros tenemos dos abogados, dos paracletos. El primero es Cristo, y Él es abogado de nosotros delante de ¿quién? Delante del Padre. Juan dice, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Si en un momento de tu vida, en un momento de tu trayectoria cristiana, has caído en algún error, has cometido alguna mentira, has hecho algo, ¿verdad?, tienes abogado para con el Padre. No estás perdiendo tu salvación. No es algo que tú puedas perder de esa manera, sino que tú tienes un abogado que te va a defender delante del Padre. Cuando tú vayas al cielo y cuando tú no seas digno de entrar en ese cielo, tendrás un abogado que es Cristo Jesús, que dirá, este puede entrar al cielo, yo soy su abogado. Aleluya. Delante del Padre. Así que lo tenemos, amén. Amén. Tenemos un abogado delante del Padre, pero necesitamos otro abogado. Ya no delante del Padre, sino delante del mundo. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el abogado que nosotros tenemos delante del mundo. Por eso Jesús les dijo, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo, amén, el abogado, el Paracletos, os enseñará en esa misma hora lo que habréis de decir. Así que, cristianos, no se preocupen cuando llegue la hora de que nos entreguen en los diferentes lugares a los que nos van a entregar, porque en esa misma hora recibiremos, ¿verdad?, la ayuda de nuestro abogado. Amén. Gracias, sí, Señor. Es como esas películas, ¿verdad? Entra allí el acusado y cállate hasta que venga tu abogado. Cuando venga tu abogado, hablas. Nosotros esperamos a nuestro abogado. Él va a hablar por nosotros a través de nuestra boca. Así que el Espíritu Santo nos consuela después de la batalla, ¿sí? Amén. Pero también lo hace y nos da fuerza para la batalla y en medio de la batalla. No es solamente para consolarnos después de haber sufrido un ataque, sino que antes de que eso ocurra nos va a dar fuerzas para poder soportar ese momento. En medio de ese momento, mientras tú estás pasando la aflicción por ser cristiano en tu familia, porque a lo mejor tu esposo no te entiende, tu esposa no te entiende, tus amigos no te entienden, Él te va a dar fuerzas en medio de esa batalla.
Él es tu abogado, Él es tu defensor, Él es el Paracletos que ha venido para darte fuerzas en medio de esas dificultades. Jesús dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Paracletos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué eres revestido del poder de Dios? Para ser testigos del mismo Dios. Amén. No eres revestido del poder de Dios para moverte en los dones o para profetizar o para que todo el mundo vea los milagros que tú haces. Somos revestidos del poder de Dios para ser testigos de Él en el lugar donde Dios nos ha puesto. Tú tienes que ser testigo en medio de tu casa, en medio de tu familia, en medio de tu comunidad, en medio de aquellas personas que te conocen. Tienes que ser testigo de Cristo Jesús. El Espíritu Santo, hermanos, viene con fuerza en nuestras vidas cuando nosotros tenemos que enfrentar las debilidades, cuando tenemos que enfrentar las circunstancias adversas que van a venir sobre la iglesia. Llega el tiempo en el que Dios separará la paja, ¿verdad?, la cizaña del trigo. Llega el tiempo en el que el Señor separará las ovejas de las cabras. Y la única forma en la que Dios va a poder separar esa cizaña de ese trigo, ¿verdad? La única manera en la que Dios va a poder santificar su iglesia va a ser única y exclusivamente a través de la persecución. Así como Cristo estaba hablando en aquel capítulo de Juan, capítulo 15, y les estaba hablando de que serían llevados a esos lugares, yo te hablo hoy, iglesia, de que serás llevada a la persecución. Porque no somos de este mundo. Y déjame decirte, el mundo no va a poder soportar la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. La única fuerza que habrá en nosotros, hermanos, será la verdad. La verdad guiará nuestras vidas. El Espíritu Santo nos llevará a través de las Escrituras, nos fortalecerá y nos consolará a través de las Escrituras porque traerá iluminación sobre ellas. Estas Escrituras nos levantarán en medio de los hombres y podremos proclamar la obra de Cristo en medio de los hombres. Dice Juan capítulo 16, siguiendo, ¿verdad?, el relato de Jesús y siguiendo esos capítulos de los cuales estábamos hablando, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el Espíritu Santo, hermanos, involucra al Padre, involucra al Hijo, ¿verdad? Y nos trae la dimensión de Dios mismo en nuestras vidas. La palabra del Altísimo, la palabra de Cristo. Él nos va a guiar, hermanos, a través de las Escrituras para darnos consuelo en ellas, revelación en ellas. Nuestros conflictos, hermanos, serán sanados y serán vencidos por la palabra de Jesucristo. Y esa obra le pertenece al Espíritu Santo. Por eso Pablo le recomienda a su discípulo ahí en 2 de Timoteo capítulo 1, su discípulo amado, al cual puso como pastor, ¿verdad? Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del Espíritu Santo la semana pasada? Que lo podíamos contristar, ¿sí? Que lo podíamos apagar, que lo podíamos desechar. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, aviva el don del Espíritu Santo que está en ti. Y yo te digo, iglesia, en esta mañana que tienes que avivar el fuego del don de Dios que está sobre tu vida. Tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú has nacido de nuevo, pues el Espíritu Santo está sobre ti. Esa es la verdad del Evangelio.
Esa es la verdad que nosotros predicamos. Así que tienes que avivar el fuego del don de Dios que está en tu vida, en las Escrituras. ¿A través de qué? A través de esa intimidad con el Espíritu Santo, a través de esa oración en el Espíritu Santo, a través de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, es lo que te hace avivar el fuego del don de Dios sobre tu vida. Cuando yo leo, ¿verdad?, el libro de Hebreos, y vete un momento al libro de Hebreos capítulo 11, que está hablando acerca de los héroes de la fe. Yo veo en esos versículos la diferencia, ¿verdad?, que hemos visto de la obra del Espíritu Santo en cuanto a darnos fuerza y consolación. Yo sé que las Escrituras, Hebreos capítulo 11, versículo 33, 34 y 35, la primera parte, nos está hablando de las proezas que hicieron por la fe. Pero no solamente fue algo que conquistaron por la fe, sino fue obra del Espíritu Santo. Porque sin la obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, Moisés no pudo hacer esa obra. Sin la obra del Espíritu Santo, Sansón no pudo hacer esa obra. Y todos los hombres de Dios, sin el poder del Espíritu Santo que venía sobre ellos, podían hacer esa obra. Así que Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice: por la fe, ¿qué hicieron? Conquistaron reinos, hicieron justicia, ¿qué más? Alcanzaron promesas, ¿qué más? Apagaron, evitaron, sacaron. Para un momento. ¿Sacaron qué? ¿Hay alguien debilitado aquí? Puede ser. Puedes sacar fuerzas de tu propia debilidad. ¿Cómo? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué más? ¿Se hicieron fuertes en batallas? ¿Pusieron ejércitos extranjeros? ¿Y qué dice? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Esa es la obra del Espíritu Santo dándonos fuerzas en medio de lo que tenemos que hacer. Conquistamos, tapamos, apagamos, evitamos, sacamos y hacemos. Por el poder del Espíritu Santo, hermanos. Es un poder sobrenatural que está dentro de cada creyente. Sigue leyendo la parte final del 35b, porque ahí está hablando de la consolación del Espíritu Santo. Esa primera parte para mí es la fuerza que el Espíritu Santo nos da en medio de las dificultades. Pero aquí viene la consolación del Espíritu Santo. Mas otros fueron, ¿qué? Atormentados. Hubo creyentes que fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros que experimentaron insultos, blasfemias, vituperios, azotes. Otros que experimentaron prisiones y cárceles. Otros, ¿qué les pasó? ¿Que fueron qué? Apedreados. Otros fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Pobres. Pobres. Adiós a la teología de la prosperidad. Un plumazo. Como aquel pastor que se presentó todo zaropastroso delante de la iglesia y dice: ¿tú quieres ser bendecido por un pastor así? ¡No! Y el tipo se pone otra chaqueta de no sé cuántos miles de dólares. Ahora sí te puedo bendecir. Pobres. Pobres. Conforme a las exigencias del mundo. Pobres. Tú eres pobre, no te aflijas. No, porque Dios te quiere. ¡Shh! Pobres. Gente que fue pobre,
angustiados. No, pero somos más que vencedores. Shh, calma. Angustiados, maltratados. ¿Tú has visto toda esa lista? Es más larga que la anterior. Como si el escritor de Hebreos estuviese haciendo una separación de la obra de la fe con el Espíritu Santo. Y está diciendo, bueno, el Espíritu Santo y la fe os pueden llevar a hacer todo esto, pero también os pueden llevar a soportar todo esto. Amén. Amén. Pero a la iglesia se le enseña a que tiene que conquistar, crecer, no sé qué, a saltar muros, no sé cuántas cosas, pero no a soportar. Oh, iglesia. Estamos en Hebreos 11, 35 al 38. Estamos ahí históricamente. Estamos ahí históricamente. Te lo profetizo. Estamos en ese periodo de la historia donde tendremos que ser consolados por el Espíritu Santo. Donde habrá algunos de nosotros que tendrá que estar vestidos de pieles de ovejas y de cabras. De los cuales, mira lo que dice la palabra de Dios, el mundo ¿qué? ¿El mundo qué? No era digno. ¿Sabes que el mundo no es digno de que los cristianos sigan viviendo sobre ese mundo? El mundo no es digno de que la iglesia aún esté ahí. Pero está ahí, amén, para ser testigos de Cristo. Sigue leyendo. Errando por los desiertos. No tenían una casa donde acostarse. No tenían un hogar al que acudir después de cada jornada. No poseían una propiedad en la que pudiesen tener una cama confortable, un salón confortable, ¿verdad? A mi mujer le encanta ese programa de reformas. Dos gemelos que reforman casas. ¿Has visto eso? Los gemelos que reforman casas. Yo digo, con la reforma me compro yo 2 pisos y vivo de lujo. Pues aparece un matrimonio allí que le acaban de nacer dos criaturas así de pequeñitas. Y ya se vuelven locos. No, es que necesitamos espacio. Y se gastan 180.000 y 190.000 y 150.000 euros o dólares en estar acomodando una vivienda que para mí ya estaría bien acomodada. Para mí. Santo Dios. Hermanos, no perdamos, amén. Bien, nos gusta el programita, lo vemos, nos reímos, pero no querramos, ¿verdad?, esa forma de vida, porque nuestros hermanos que nos precedieron y nosotros, y hoy en el presente hay hermanos que están por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Cuando este pastor hablaba de Afganistán, él decía, hermanos, muchos pastores están viviendo en cuevas. En cuevas. En el 2022. Y por las cavernas de la tierra. ¿Cómo pueden soportar todo eso estas personas? Por la impartición poderosa del Espíritu Santo. Amén. Así que sea cual sea la prueba que cada uno de nosotros estemos atravesando, el Espíritu Santo nos dará las fuerzas para poder ir hacia adelante. No te dejes engañar por las voces del infierno que te dicen que estás solo. Hay un paracleto, hay un consolador,
Hay un enviado de Cristo Jesús, hay un enviado del Padre para que esté contigo todos los días de tu vida. Amén. Si no, es imposible, hermanos, ni ser cristiano, ni tan siquiera servir a Dios, eso mucho menos, si no estuviese la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque te vuelves loco. No estamos preparados para soportar eso. Solamente lo podemos soportar por gracia del Espíritu Santo. Dice Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu sencillo, tranquilo, relajado. Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dilo conmigo, Dios nos ha dado un espíritu de poder. De poder. Romanos 8 dice, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjate tú, si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos a Jesús? El Espíritu Santo. Mora en vosotros. O sea, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora dentro de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Haz algo, venga, danza, brinca, haz algo. No, haz algo fuerte. No me dejes aquí. Santo Dios. Yo estaba leyendo, si el espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, está dentro de vosotros, está con ustedes, vivificará también vuestros... Porque mira, si no crees eso, tú no vas a ser levantado entre los muertos. Porque dice que entonces vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Por qué va a ser vivificado mi cuerpo cuando Cristo venga y yo sea levantado entre los muertos? Porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. Amén, gloria a Dios. Y escúchame bien, yo no me voy a quedar en mi tumba. Amén. Yo no me voy a quedar en mi tumba. Yo voy a resucitar para vida por obra del Espíritu Santo de Dios. Tremenda obra, hermanos, del Espíritu Santo. No pervirtamos algo tan precioso y tan grande que Dios ha dado a su iglesia, moviendo espectáculos y haciendo cosas raras. Y en Hechos de los Apóstoles, Pedro termina diciendo a todos los que están oyendo esas palabras de las cuales él está predicando, él no había preparado ningún sermón ese día. Ese domingo de Pentecostés, Pedro fue allí a reunirse con sus hermanos, o estaban ya allí reunidos, no sé, a lo mejor llevaban ya durmiendo esos 10 días desde la ascensión de Cristo. Allí estaban todos unánimes orando, nadie se había preparado ninguna predicación. Ni tan siquiera sabían que iban a convertirse en iglesia. Pero de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo y Pedro se pone en pie y comienza a predicar el Evangelio y comienza a recordar las Escrituras desde el principio de los tiempos. Un hombre que nunca había estudiado en las escuelas rabínicas judías. Un hombre que ni tan siquiera posiblemente no sabría ni escribir. Comienza a predicar de una manera tremenda y comienza a relatar las Escrituras y comienza a traer discernimiento a los hombres que les están escuchando. Por obra del Espíritu Santo. Y dice en Hechos capítulo 2, 39, porque para vosotros es la promesa. Ahí está hablando a los que están presentes. No te está hablando a ti. Para vosotros es la promesa, para los que están allí presentes, recibiendo esto. Y les está diciendo para vuestros hijos, para aquellos, ¿verdad?, que ustedes me están escuchando, es para vuestros hijos.
Y proféticamente está profetizando, dice, para todos los que están lejos, es decir, para todos los que no son judíos. Sí, aleluya. Porque Pedro se asombró cuando va a la casa de Cornelio y antes ni tan siquiera de recibir nada, ellos comienzan a hablar en lenguas. Esos eran los que estaban lejos, los que estaban fuera del pueblo judío. Pero mira cómo termina, y ahí estamos tú y yo, proféticamente, ¿para cuántos el Señor, nuestro Dios, llamare? Amén. ¿Tú has sido llamado por Dios? Amén. Para ti es la promesa. Amén. ¿Tú has sido llamado por Dios? Amén. Para ti es la promesa, hermano. Para ti es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. Yo quiero que poner una canción. Ponte de pie. Aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias. Cierra tus ojos en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Jesús. Adora a Dios en esta mañana. Aleluya, Jesús. Gracias, Padre Santo. Aleluya, Jesús.